Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar hoy aquí con ustedes porque, créanme, tenemos una historia que les va a volar la cabeza. Hoy vamos a desentrañar un escándalo que ha sacudido el mundo del espectáculo, un secreto que se creía bien guardado pero que, como suele suceder, ha salido a la luz con detalles sorprendentes. Hablamos de Demet y Can, dos nombres que resuenan con fuerza, y el escándalo que los rodea. Prepárense porque lo que vamos a revelar hoy va a dar mucho de qué hablar. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este torbellino de información, quiero recordarles a todos aquellos que aún no lo han hecho, que se suscriban a nuestro canal. Solo tienen que darle al botón rojo de abajo y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras revelaciones. Porque aquí, amigos míos, siempre traemos lo más jugoso y sorprendente. ¿Listos? Pues vamos a empezar por el principio. Para quienes no estén familiarizados, Demet Özdemir y Can Yaman son dos de los actores turcos más populares y aclamados a nivel internacional. Sus carreras despegaron de forma meteórica, y ambos se han ganado miles de fans no solo en Turquía, sino en cada rincón del planeta donde sus series han llegado. Piensen en Erkenci, esa serie que los catapultó a la fama mundial. Las pantallas se encendieron con su química y los rumores, por supuesto, no tardaron en aparecer. La pregunta del millón era, ¿su romance en pantalla traspasó la ficción a la vida real? Durante mucho tiempo, ambos actores mantuvieron un perfil bajo respecto a su relación, negando o esquivando las preguntas de la prensa. Sin embargo, la especulación era tan intensa que se convirtió en un tema recurrente en las revistas y programas de entretenimiento. Lo que muchos no sabían, o lo que se mantuvo en secreto durante años, es que su relación, si es que podemos llamarla así en sus inicios, estuvo marcada por una serie de incidentes y malentendidos que, al parecer, llevaron a un punto de quiebre mucho antes de lo que se pensaba. Los detalles que han surgido recientemente pintan un cuadro muy diferente al que los fans imaginaban. No se trataba de un amor idílico y sin complicaciones, sino de algo mucho más complejo y, francamente, un poco turbulento. La narrativa que se ha mantenido durante años era la de una conexión especial, un idilio de pantalla que se vislumbraba en la vida real, pero la verdad, como a menudo ocurre en el mundo del espectáculo, esconde capas mucho más profundas y a veces menos glamurosas. Uno de los puntos clave de este escándalo revelado tiene que ver con supuestas tensiones durante las grabaciones de Erkenci. Aunque en pantalla la química era innegable, y esto es algo que ningún fan puede negar, detrás de cámaras las cosas no siempre fluyeron tan fácilmente. Se habla de diferencias de opinión en cuanto a la interpretación de sus personajes, de presiones de la producción que, como sabemos, pueden ser intensas en proyectos de esta magnitud, y lo más intrigante, de momentos de frialdad que contrastaban drásticamente con las escenas románticas que grababan. Can Yaman, conocido por su temperamento en ocasiones, y Demet Özdemir, que maneja su carrera con una imagen más cuidada y una profesionalidad intachable, habrían tenido choques que, aunque normales en un set de grabación, donde las emociones y el estrés son altos, tomaron dimensiones mayores debido a la intensidad de su fama y la atención mediática sin precedentes que recibían. Imaginen la presión de ser el centro de atención de millones de personas, de tener cada gesto, cada mirada, analizada y debatida. Esta atmósfera de escrutinio constante sin duda pudo haber amplificado cualquier fricción. Pero el verdadero meollo del asunto, el detalle que ha generado más revuelo y que ha encendido las alarmas entre los seguidores más acérrimos, son unas supuestas filtraciones que apuntan a un evento específico que habría sido el detonante de una distancia insalvable entre ellos. Se rumorea que hubo un evento privado, quizás una fiesta de cumpleaños, una cena íntima o una celebración posterior a un rodaje importante, donde las cosas se pusieron, digamos, tensas. Las versiones varían y, como suele suceder en estos casos, cada fuente intenta añadir su propio matiz, pero la más persistente y creíble habla de una discusión acalorada que, al parecer, involucró a terceros. Algunos murmuran sobre celos, sobre rivalidades profesionales que se entrelazaron con la esfera personal, otros sobre malentendidos graves que erosionaron la confianza de manera irreparable. Es importante recordar que en el vertiginoso mundo de la fama, donde la imagen lo es todo y cada movimiento es observado, un pequeño incidente puede magnificarse hasta convertirse en un drama de proporciones épicas. Y en este caso particular, la magnitud de la fama de Demet y Can, quienes se habían convertido en verdaderos íconos globales, hizo que cualquier chispazo se convirtiera rápidamente en un incendio mediático. Lo realmente sorprendente de este escándalo, y lo que ha mantenido a muchos en vilo durante tanto tiempo, es la forma en que se ha mantenido oculto.
Durante años la imagen pública de ambos se basó en la discreción, en una profesionalidad ejemplar y, en el caso de Demet, en una elegancia casi impoluta que rara vez se ha visto empañada. Khan, por su parte, ha tenido una trayectoria más pública en cuanto a sus relaciones sentimentales, pero siempre manteniendo un cierto respeto por los aspectos privados, evitando las exposiciones innecesarias. Sin embargo, estas nuevas revelaciones, que han ido saliendo a la luz poco a poco, sugieren que lo que se veía en las redes sociales, en las entrevistas promocionales y en las apariciones públicas era solo una pequeña parte de la historia. Hay quienes aseguran que el equipo de ambos, sus managers y representantes, se esforzaron enormemente por mantener la calma, por apagar cualquier fuego antes de que se extendiera y pudiera dañar sus carreras o su imagen pública. Y durante un tiempo lo consiguieron, tejiendo una red de silencio y profesionalismo. Pero, ¿qué tipo de detalles han salido a la luz para causar tal revuelo? Pues bien, las fuentes, que se presentan como cercanas al círculo íntimo de los actores, hablan de comunicaciones privadas, de mensajes de texto o conversaciones telefónicas que habrían sido malinterpretadas o incluso manipuladas, de comentarios que se sacaron de contexto para generar malestar, y lo más delicado y potencialmente dañino, de un supuesto distanciamiento forzado por presiones externas, ya sean de la productora, de patrocinadores o de terceros interesados en controlar la narrativa. Imaginen la escena. Dos jóvenes actores en la cúspide de su carrera, lidiando con la fama abrumadora, las expectativas de millones de fans y las exigencias a veces implacables de la industria del entretenimiento. No es de extrañar que las relaciones personales, ya sean románticas o de amistad, se vean sometidas a una presión extrema y, en ocasiones, se resquebrajen. La manera en que se ha manejado esta revelación es también fascinante desde un punto de vista mediático. No ha sido una bomba lanzada de forma repentina por un medio sensacionalista en busca de titulares impactantes, sino más bien un goteo constante de información, un desgranar de detalles proveniente de fuentes supuestamente fiables y que se presentan como muy bien informadas. Estos insiders han ido desgranando los aspectos clave de manera gradual, creando una expectativa creciente en el público y permitiendo que los fans teorizaran y especularan sobre lo sucedido, alimentando así el misterio. Es una estrategia de marketing de la intriga, si se quiere, una forma de mantener el interés y la conversación viva, pero que ha funcionado a la perfección para capturar la atención de la audiencia. Lo que sí está claro, y es un hecho palpable que trasciende las especulaciones, es que tras la época dorada de Erkencikus, la relación entre Demet y Khan se enfrió drásticamente. Si bien hubo momentos en los que se les vio juntos en eventos públicos, o interactuando de forma cordial en redes sociales, la chispa que encendió las pantallas y que hizo soñar a tantos seguidores parecía haberse extinguido por completo en la vida real. La narrativa oficial, aquella que se promocionaba y se defendía ante la prensa, siempre fue la de una amistad profesional que se mantenía a pesar de sus apretadas agendas y sus carreras individuales, pero las nuevas informaciones sugieren que hubo mucho más que una simple amistad profesional, y que el final de esa etapa fue agridulce, si no directamente amargo, cargado de resentimientos y de una incomodidad palpable. Y ahora, la pregunta que todos nos hacemos, la que resuena en foros y redes sociales: ¿qué significa todo esto para el futuro de sus carreras y para la percepción que tenemos de ellos como artistas y como personas? Por un lado, estas revelaciones añaden una capa de complejidad a sus personajes, a su historia compartida en pantalla y a la mística que los rodea, lo cual puede ser visto como algo positivo para los fans más acérrimos, aquellos que disfrutan de desentrañar los misterios detrás de sus ídolos y de comprender las motivaciones y las circunstancias que moldearon sus carreras. Por otro lado, es innegable que puede generar cierta decepción en aquellos que idealizaban su relación, quienes soñaban con un cuento de hadas que, como ahora parece, nunca llegó a ser tal cual se imaginaba. Es crucial recordar, y es un consejo que siempre intento transmitir en este canal, que estamos hablando de información que, en muchos casos, proviene de filtraciones y rumores. Si bien la coincidencia de datos y la persistencia de ciertos detalles en diferentes versiones sugieren una base de verdad, una raíz de lo sucedido, siempre es importante mantener una dosis saludable de escepticismo y no dar todo por sentado sin una confirmación oficial. Sin embargo, la intensidad de las especulaciones, la aparente coherencia de las versiones de diferentes fuentes y la resonancia que estas historias han tenido en el público hacen difícil ignorar la posibilidad de que haya algo muy gordo, algo de considerable peso, detrás de estas historias que se están desvelando. Personalmente creo que estas revelaciones, por muy dolorosas que puedan ser para algunos, nos recuerdan algo fundamental:
que las estrellas, por muy perfectas que parezcan en la pantalla, por muy divinas que se muestren en las alfombras rojas, son en última instancia seres humanos con sus propias luchas internas, sus propios errores, sus propias debilidades y sus propias historias, a menudo complejas y conflictivas. La presión de la fama, las relaciones interpersonales complicadas, los malentendidos que pueden surgir en cualquier ámbito de la vida, los celos, la ambición, todo eso forma parte de la experiencia humana, incluso para aquellos que viven bajo los focos y son admirados por millones. Y quizás, solo quizás, estas revelaciones nos ayudan a conectar de una manera más profunda con ellos, al ver que también son vulnerables, que también sufren y que también cometen errores, al igual que cualquiera de nosotros. El escándalo de Demet y Can, como tantos otros que han marcado la historia del mundo del entretenimiento, es un recordatorio potente y necesario de que la realidad rara vez es tan simple, tan lineal o tan idílica como parece a simple vista. Detrás de cada sonrisa radiante en la alfombra roja, detrás de cada escena romántica perfectamente actuada que nos ha hecho suspirar, hay una historia humana compleja, con sus altibajos, sus secretos celosamente guardados, sus momentos de gloria deslumbrante y también sus momentos de profunda dificultad y dolor. En resumen, lo que hemos desentrañado hoy en este vídeo es como una relación profesional que encendió pantallas y conquistó corazones, que generó una conexión tan fuerte entre los actores que traspasó la ficción para el imaginario colectivo, estuvo marcada por tensiones ocultas, por diferencias significativas y, según las últimas filtraciones que han sacudido los cimientos de esta narrativa, por un evento clave y definitorio que selló su distanciamiento de una manera mucho más dramática y compleja de lo que el público llegó a percibir. Los detalles exactos de ese incidente siguen siendo un misterio en gran parte, un velo que aún cubre muchos aspectos, pero la evidencia acumulada y la persistencia de las versiones sugieren fuertemente que fue un acontecimiento lo suficientemente significativo y perturbador como para crear una brecha insalvable entre Demet Özdemir y Can Yaman, una brecha que, hasta donde sabemos, no ha sido reparada. Y hasta aquí nuestro recorrido por este fascinante y a menudo doloroso escándalo que ha rodeado a dos de las estrellas más brillantes del panorama turco. Espero sinceramente que hayan disfrutado de esta profunda inmersión en el mundo de Demet y Can, que hayan encontrado las revelaciones intrigantes y que les hayan dado material para reflexionar. Ahora, la pelota está en su tejado. Dejen sus opiniones en los comentarios. ¿Qué les parecieron estas revelaciones? ¿Les sorprendieron? ¿Creían que había algo más detrás de su relación de lo que se mostraba públicamente? Me encantaría leer sus teorías, sus impresiones y sus propias reflexiones sobre este caso. Y si este vídeo les ha parecido tan intrigante, tan revelador y tan jugoso como a mí, por favor, no olviden darle un gran pulgar arriba. Su apoyo es fundamental para nosotros y nos anima a seguir investigando y trayéndoles las historias más impactantes. Compartan este vídeo con todos sus amigos y familiares, con aquellos que también son fans de Demet y Can, o simplemente con aquellos a los que les gusta estar al tanto de los entresijos del mundo del espectáculo, para que también se enteren de estos detalles sorprendentes y puedan formar su propia opinión. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Únanse a nuestra comunidad de investigadores de las noticias del entretenimiento. Su apoyo constante es lo que nos impulsa a seguir adelante, a seguir desentrañando misterios y a seguir trayéndoles las historias más jugosas y los secretos mejor guardados del mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo, queridos. Hasta la próxima.